Buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Siendo las 9:30 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 30 senadores en sala. Orden del día, primer punto, lectura por secretaría. Hay una nota entrada. Vamos a dar lectura por secretaría a solicitud de senador Hernán Rivas. Se le concede uso de la palabra. Señor presidente, el día de ayer he presentado por secretaría mi pedido de desafuero a fin de someterme voluntariamente a la justicia, por lo que solicito se dé lectura por secretaría de dicha presentación. Voy a poner a consideración primero, vamos a dar entrada a la nota, lectura por secretaría. Asunción, 14 de febrero de 2024, señor presidente, presente. El senador nacional de la República, quien suscribe, se dirige a su honorabilidad a fin de comunicarle que, a raíz de la imputación efectuada por la agente fiscal Patricia Sánchez, he decidido voluntariamente someterme a los mandatos judiciales y, por ende, solicito que en la sesión prevista para el 15 de febrero del año en curso se haga lugar al pedido de desafuero solicitado por el juez Miguel Palacios. Sin otro particular, lo saludo con la más alta estima, firma Hernán David Rivas Román, senador nacional. Se le concede uso de la palabra al senador Hernán Rivas. Gracias, presidente. Solicito se lleve a votación, presidente, por favor. La moción de orden. Solicitud de desafuero formulado por el mismo senador. Vamos a hacerlo de manera nominal para tener el registro. No tenemos hoy sistema de... Senadora, sobre el punto, sobre la moción hecha... ¿Qué pasa del monitor, la parte eléctrica? Nosotros vamos a trabajar en esta precariedad. El primero, esto estaba previsto para el inicio de nuestro periodo parlamentario. Lamentablemente, todos estos acontecimientos aceleraron el proceso y hoy tenemos esta precariedad, señora senadora. Está previsto para el 29, 28 de febrero, perdón, para el 27, 28 de febrero la terminación de la colocación del servicio tecnológico. Y por favor, entonces vamos a tener en cuenta y estar atentos a los compañeros, porque no tenemos ni un botón para apretar, tenemos que salir a gritar en el medio de la sesión, entonces vamos a tener que improvisar todo acá. Por eso solicité, en este caso particular, por tratarse un tema importante, de que la votación sea nominal. Ok. Senador Rafael Filisola, se le concede uso de la palabra. Hola. Presidente, yo entiendo la posición del colega y valoro la posición del colega. Sin embargo, tenemos que tener presentes nada más que la Constitución nos impone analizar el mérito de la causa. Por eso normalmente se giran estos pedidos a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si bien es cierto, fue un tema muy debatido y el colega mismo está pidiendo que se proceda al desafuero, nada más quiero dejar constancia de que existe ese imperativo constitucional. Gracias, presidente y colega. Se le concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Gustavo Leite. Hola. Presidente, entendiendo el mensaje del colega Filisola, disculpe que lo mencione, creo que ante el pedido expreso del interesado deberíamos votar al respecto, y lo que todos queremos es que justamente este tipo de situaciones se den así,
que quienes tengan un pedido de desafuero vengan voluntariamente a decir que se van a presentar a la justicia. Así que sugiero que se vote, presidente. Ya no hay orador inscrito. Senadora Yolanda Paredes, se le concede el uso de la palabra. Sí, yo en el mismo sentido que el senador Filisola, se debe debatir los puntos sometidos a consideración nuestro y no proceder a votar. Nosotros no somos cureras para proceder a votar inmediatamente. Tenemos que mirar, debatir, hablar, reflexionar, qué es lo que tenemos en el acta. Me parece que esa onda de votemos nosotros, a mí por lo menos nadie me ordena para votar en tal o cual sentido. Tenemos que abrir debate al respecto y por eso yo justamente reclamaba el tema del monitor tecnológico para anotarnos e inscribirnos y manifestarnos con relación a un punto sometido a consideración del Senado. Son los puntos que hoy nos traen acá hoy a sesionar, justamente fuera del periodo parlamentario. Nos llama esta sesión a debatir lo que fue sometido a nuestra consideración. Y eso significa que tenemos que debatir sobre el punto y llegar a una conclusión. Yo no sé si los colegas cartistas colorados ya trajeron el libreto de su casa o del quincho, pero yo por lo menos no tengo mandato imperativo. Yo quiero debatir sobre este tema, escuchar los argumentos, escuchar el argumento del senador Hernán Rivas y después tomar una decisión en consecuencia. Entonces, señor presidente, por favor, respetemos la pluralidad y la democracia en este Senado. Gracias. A usted, señora senadora de la Nación, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Basilio Núñez. Gracias, presidente. Colegas. Bueno, yo trato de interpretar lo que dijo el colega Rafael Filisola, en el sentido de que hay un pedido de desafuero. En este caso, la persona afectada puede hasta optar por el trámite de que esto derivemos a comisión como se hizo en casos anteriores. Pero acuérdense hasta el caso, él mismo, Rafael, vos te acordarás, cuando hubo un pedido de desafuero, él mismo pidió y se trató, sin más trámite, y se vota. Si se va al ámbito judicial. Pero si quieren hablar del caso, esto, podemos amanecer como dijimos ayer, pero no se retiren. Quédense a debatir. Porque dicen, vamos a quedarnos a debatir, después dejan sin quórum. Pasó con la superintendencia. Y se van y dejan sin quórum. Y festejan con los supuestos manifestantes que al final ya nos hicieron un agujero de 2.300 millones de dólares en 15 años. Entonces, presidente, esa es la opinión que tengo al respecto. Al final la plenaria es la que te saca los fueros. Eso de poner a disposición es puro marketing. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra a la senadora de la Nación, Celeste Amarilla. Bueno, textual. Se pone a consideración el pedido de desafuero. Se debe estudiar el mérito de la causa. Mi moción concreta, presidente, que nos constituyamos en comisión para estudiar el mérito de la causa, ya que no se fue tampoco por comisión. En el caso de Filisola, se procedió a votar, pero porque nadie reclamó. Nadie reclamó nada. Pero ante el reclamo que hacemos un sector de los parlamentarios, yo creo que amerita que nos constituyamos en comisión para estudiar el mérito de la causa. Moción concreta, presidente. Gracias. Gracias, señora senadora. Se concede uso de la palabra al senador Eduardo Nakayama. Estamos debatiendo sobre la moción hecha en primer lugar del senador Hernán Rivas. Senador Eduardo Nakayama, se le concede uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que seguramente el senador Filisola posteriormente va a aclarar mejor lo que quiso proponer, pero entiendo que lo mínimamente que necesitamos es la lectura de la causa.
¿verdad? Para poder saber. Sabemos que la Constitución Nacional, en el artículo 190, que ayer también debatimos, incluso prevé un número mínimo para aceptar la renuncia de un parlamentario. Es decir, por más que un parlamentario diga yo quiero renunciar, se necesita mayoría simple. No es que puede renunciar y se le dice sí, puede renunciar porque él pide. O sea, hay un número mínimo que se exige para eso, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que se podría hacer, posteriormente el senador Filisola va a aclarar, sin tener que entrar en debate siquiera, es por lo menos leer la causa. Vamos a suponer que alguien dice, le queremos llevar a Hernán Rivas a África porque él fue acusado de tal cosa y con África no tenemos tratado de extradición. Digo nomás una cuestión, nosotros no podemos aceptar, ¿verdad? Digo por una cuestión, ¿verdad? Entonces mínimamente creo que se debería de leer la carátula de la causa, qué es lo que vino, quién es el juez que pidió, porque creo que eso se hizo en el caso del senador Filisola y en los demás casos, incluso en el caso del senador Erico Galeano cuando vino y se presentó el pedido de desafuero, aquí en el Pleno se decidió derivar a comisión para el estudio correspondiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros no tenemos que hacer ese paso. Acá podemos constituirnos en comisión y aceptar el desafuero a pedido del afectado. Yo no me opongo de ir a votación. A mí me basta con que se lea la carátula del pedido del juez y con eso yo personalmente ya creo que está cumplido el requisito del mérito de la causa. Creo que es importante también observar, presidente. Perdón. Sí, ya sé, pero él pues pidió su desafuero. Pero primero hay que constituirse en comisión primero. Está en la lista, señor senador. No quiero nomás ordenar el debate. El compañero David Rivas plantea la aprobación de su desafuero. La senadora Celeste Amarilla solicita constituirnos en comisión para habilitar entonces formalmente al debate. Entonces corresponde que nos constituyamos en comisión para debatir, de lo contrario tenemos que ir directamente a la votación. Entonces, se allana entonces a votación la solicitud de la senadora Celeste Amarilla de constituirnos en comisión. A votación, suficiente mayoría. Nos constituimos en comisión. Sigue el debate, senador Derlis Maidana. Perdón, senador Rafael Filisola. Gracias, presidente. Como dije al principio y quiero explicar mejor mi posición. Como dije al principio, antes que nada, yo respeto y valoro el pedido que hace el colega. Ahora, el tema es el siguiente. Las inmunidades parlamentarias están previstas para garantizar la integridad de cada Cámara del Congreso. Por supuesto, están también establecidas para proteger la independencia del legislador, pero también sobre todo están establecidas para que las cámaras del Congreso puedan ejercer plenamente sus funciones. Por eso la Constitución establece que cuando se forme, que es la inmunidad de proceso, que cuando se forme una causa contra un legislador, se tiene que estudiar el mérito de la causa. Yo no pretendo eso no significa que la Cámara se tenga que erigir en una suerte de juzgado y que tenga que estudiar si el legislador es culpable o es inocente. No se trata de eso. Se trata de ver que la imputación reúne las condiciones necesarias, que la resolución del juez reúne las condiciones necesarias,
que exista una razonabilidad, que es razonable la imputación que se alega, que no hay algún supuesto de persecución política. O sea, hay varios supuestos. Lo que nosotros no podemos hacer ahora es abrir un debate para valorar si el colega es culpable o inocente. Eso no. Pero cuando habla la Constitución del mérito de la causa, se refiere a eso, aspectos formales y aspectos que hacen a la razonabilidad. O sea, yo no pretendo acá que se abra un debate que signifique el desgaste del compañero. Simplemente yo estoy alertando sobre la importancia que tienen las inmunidades parlamentarias y el proceso constitucional que se debe seguir. Y con estas palabras voy a aclarar que el fundamento que yo utilicé para pedir mi pérdida de investidura es que el proceso que se me había, disculpen, mi desafuero, yo pedí mi desafuero porque la causa era anterior a mi elección, por eso no me pareció necesario que haya un debate en comisión. Ahora, con estas palabras, coincido con el senador Nakayama que con que Secretaría nos indique que están las condiciones formales reunidas y que se haga una breve explicación de los hechos alegados, yo creo que es suficiente y habremos dado cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, de Rimairana. Paso a ver. Senador Dionisio Amarilla. Sí, gracias, presidente. Estamos constituidos en comisión. Creo que el colega Rivas nos ha retirado su propuesta de que se lo desafore. Entiendo que ha aclarado el senador Filisola también su idea al respecto. Y este es un caso mediatizado suficientemente, presidente, y a mi criterio corresponde proceder a dictaminar y a votar por el desafuero. Eso es lo que nos trajo, tenemos otros puntos en el orden del día. Ayer decía yo cuando me interrogaban los medios que sangraban por sus heridas sobre el caso de Rivas, que por cierto, estén atentos porque hasta conversaciones privadas, estos hijos de puta están pescando. Imagínense si yo respondía, están preparados para distorsionar la realidad de las cosas. Pero volviendo al caso Rivas, ayer le decía que el caso de él está en la justicia y corresponde que en ese ámbito se dirima. Yo soy del parecer, presidente, de que no corresponde la humillación, así como lo tratamos con mucho decoro, delicadeza y caballerosidad al colega Filisola en su momento, en esta ocasión también, y las veces que sea necesaria, trataremos con altura de entender la situación y no entrar en el campo de las humillaciones. Ni a la compañera que ayer perdía su investidura, habiendo elementos suficientes como para excedernos, no lo hicimos, presidente. Y en este caso, menos amerita que nos comportemos de esa manera. Yo tampoco recibo órdenes. A esos colegas que andan, sí, a usted la miro, míreme y le digo de frente, yo tampoco recibo órdenes. Yo no ando disfrazando situaciones y declarando ante la Contraloría que tengo utilidades no cobradas que me vinculan. Senador, le pido por favor si se puede referir al tema en particular. Entonces la mirada amenazante de la colega que atienda para volver a repetirla. Reitero, presidente, entrar en el campo de las especulaciones no corresponde en este caso.
Y así como nos hemos comportado con hombría, en su momento con caballerosidad y con altura, corresponde proceder al desafuero. A Toñonairola y abogado, acuerdan de la justicia, a Tuchucala y inocencia, lo primero inocente, presidente. Gracias. Se concede uso de la palabra al senador Ramón Retamoso. Paso, presidente. Inscrita la senadora Esperanza Martínez. Le cedo a la senadora, la idea era llevar a votación nomás, presidente, una moción de orden. Senadora Esperanza Martínez, se le concede uso de la palabra. Gracias, presidente. Buen día a los colegas y bienvenido al doctor Ignacio Ramal, nuevo senador que nos va a acompañar en este periodo. Espero que por breve tiempo, senador, que podamos volver a traer a la compañera. Pero va a ser un honor tenerle con nosotros. Presidente, yo voy a suscribir todo lo planteado por el senador Filisola y la senadora Celeste Amarilla, no con el ánimo, como ya lo dijeron, de socavar ni colocar en el banquillo los acusados al colega, sino porque a partir de ayer este Senado tiene que recuperar su institucionalidad. Y vamos a ser rigurosos con el cumplimiento de lo que establece nuestro reglamento. Vamos a respetar nuestro reglamento, por lo menos de parte del bloque opositor. Le vamos a señalar a usted, presidente, y a los colegas, y aunque sea engorroso, y aunque sea tedioso, y aunque parezca llover sobre mojado, aparentemente el Senado de la República del Paraguay está entrando en prácticas de irrespeto de sus propias normativas que son peligrosas en la democracia, presidente. Entonces, vamos a tratar y vamos a plantear este mismo debate en los 3 puntos que vienen después. Ninguno de ellos ha pasado por comisiones, algunos de ellos han sido anunciados que van a ser aprobados en general cuando el proyecto entró hace 48 horas y absolutamente ninguno de nosotros ha tenido tiempo de leerlo. Entonces, presidente, yo suscribo más que en el marco del respeto a la institucionalidad democrática del Paraguay, que a partir de hoy nunca más se dé esta situación de cambiar el reglamento de manera interesada o no utilizar el reglamento de manera utilitariamente de tal manera a conseguir ciertos objetivos políticos como se dio ayer, presidente. Entonces, nuestro espíritu es institucionalista, es democrático y de construir la República del Paraguay. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Orlando Penner, último orador inscrito. Paso. Bueno, ya vamos directamente al estadio de votación. Volvemos al estado de plenaria, votación nominal para que haya claridad con respecto al sentido de los votos. ¿Sí? Eso nomás, presidente. Adelante, Antes, senador. Tenemos que saber que ya eso nomás, ahora presidente. mismo lo vamos a proceder, no hay ningún. Asunción, 19 de enero de 2024, señor Colin Soroca Benítez, senador nacional, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso Nacional, presente. El juez penal de garantías número 7 de la capital, abogado Miguel Ángel Palacios, se dirige a vuestra excelencia en los altos caracterizados causa Hernán David Rivas Román sobre producción mediata de documento público de contenido falso, causa número 1121-2023-9477, a fin de comunicar que esta magistratura ha dictado el AI número 39 de fecha 19 de enero de 2024, cuya parte resolutiva dice: 1. Comunicar al presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y por su digno intermedio a la Cámara de Senadores la presentación del acta de imputación y el pedido de desafuero solicitado por la agente fiscal, abogada Patricia Sánchez Saldívar, contra el senador nacional Hernán David Rivas Román,
Concedo la identidad número 4.299.385 conforme los elementos de mérito mencionados en el considerando de la presente. 2. Remitir copia de todos los antecedentes de la causa individualizada con los números 1121, 2023, 9477 con 53 folios a los efectos señalados en el punto 1 de la presente resolución de conformidad a lo previsto en el artículo 191 de la Constitución Nacional y 328 apartado segundo párrafo del Código Procesal Penal. 3. Anotar, registrar, notificar y remitir un ejemplar a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, firmado Miguel Ángel Palacios, juez penal. Hecha la lectura, someto a votación nominal para que los... voy a repetir, así mismo, para que los medios escuchen. Juan Afara. Por el sí. Norma Beatriz Aquino. Ausente. Ausente. Celeste Amarilla Viuda de Boxia. Por el sí. Dionisio Amarilla. Por el desafuero. Líder Amarilla. Por el desafuero. Antonio Barrios. Por el desafuero. Enrique Salim Buzarquis. Ausente. Noelia Cabrera. Por el desafuero. Natalicio Chase. Por el desafuero. Zenaida Delgado. Por el sí. Pedro Díaz Verón. Por el sí. Rafael Filisola. Por el sí. Juan Carlos Galaverna Ortega. Por el sí. Erico Galeano. Ausente. Ignacio Iramán Chilaver. Por el sí. Patrick Kemper. Por el sí. José Ledesma. Por el sí. Gustavo Leite. Por el sí. Edgar López. Por el sí. Derlis Maidana. Por el sí. Esperanza Martínez. Por el sí. Eduardo Nakayama. Por el sí. Basilio Núñez. Por el desafuero también. Carlos Núñez. Por el sí. Hermelinda Ortega. Por el sí. Derlis Osorio. Por el sí. Blanca Ovelar. Ausente. Silvio Ovelar. Por el sí. José Oviedo. Por el sí. Yolanda Paredes. Por el sí. Orlando Penner. Por el sí. Luis Petengil. Por el sí. Ramón Retamoso. Por el sí. David Rivas. Por el sí. Sergio Rojas. Ausente. Ausente. Óscar Salomón. Ausente. Arnaldo Samaniego. Ausente. Lilian Samaniego. Ausente. Colin Soroka. Por el sí. Lizarela Valiente. Por el sí. Mario Varela. Por el sí. Rubén Velázquez. Por el sí. Javier Vera Medina. Por el sí. Ever Villalba. Ausente. Ausente. Javier Zacarías. Por el sí. Por el sí. Se consigna el voto del senador Salomón por el sí también. Y estoy esperando eso para hacer la sumatoria total. 37 votos por el desafuero, 8 ausentes. Se remite al juez solicitante. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley del agente penitenciario. No cuenta con dictamen de la Comisión Permanente. Senador Derlis Maidana, se le concede el uso de la palabra. Buen día, presidente, queridos colegas.
Para hacer una propuesta concreta, como decía la colega Esperanza Martínez, no hay dictamen de comisión en ambos casos. La ley del agente penitenciario y el proyecto de la función pública y de la carrera del servicio civil. Entonces, si se puede postergar para la segunda sesión ordinaria, luego a la vuelta del receso parlamentario. Es más, cuanto a la ley del servicio civil, le recibimos con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Colin Soroka, al ministro de Economía hace 2 días. Hay variaciones sustanciales al proyecto original presentado en octubre del 2017 y nos comprometimos incluso ya a hacer una audiencia pública el martes 5 de marzo para poder invitar a todas las partes afectadas, al público en general, a los colegas, para tener mayor información al respecto. Por eso, presidente y queridos colegas, solicitamos la postergación para la segunda sesión ordinaria a vuelta del receso de estos 2 puntos. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Entonces, la propuesta, la moción es senadora Esperanza Martínez sobre la moción. Se inscriben, por favor. Presidente, con todo respeto al colega, poner otra vez 15 días. Vamos a comenzar el 2, 3, no sé cuándo, el primer día hábil. Vamos a tener una audiencia pública. Tienen que revisar las comisiones. Tenemos que hablar en este caso, con los sindicatos, con las organizaciones. Yo le pido con todo respeto que decidamos hoy pasar a comisiones y que si ya hay una audiencia pública estemos todos informados para participar, etcétera. Pero no pongamos ya otra vez 15 días. Pareciera que acá, si cada 2 horas nos hacemos una ley que tiene no sé cuántos artículos tiene, 160 artículos que cambia toda la vida de los trabajadores públicos y tenemos que hacer en 15 días. Yo les ruego que hagamos con el tiempo necesario para debatir la magnitud del proyecto, colaboremos todos en que salga la mejor versión posible y después se vota y se fija la fecha correspondiente, pero empecemos nuestra vida institucional regular el primer día hábil de marzo, que se lleve a las comisiones. Hay creo que 5, 6, 7 comisiones que tienen que trabajar en este tema, presidente. Ese es el esquema parlamentario y pedimos y rogamos que a partir de marzo tengamos ese tratamiento con los proyectos. No se va a caer el gobierno del presidente Santiago Peña porque en vez de sacar en 15 días lo hacemos en 3 semanas, presidente, a lo mejor 3 semanas y 4 días. No sé el tiempo concreto, pero demos el plazo democrático para que se conozca, para que se revise, para que se modifique, para que se critique, para que se agregue, para que se saque, que es nuestro trabajo parlamentario. Entonces, presidente, yo me opongo a que se fije la segunda quincena, que pase a comisiones y que se haga el trabajo parlamentario, presidente, en los 2 casos. Gracias, presidente. Señora senadora, se concede uso de la palabra al senador Rafael Filisola. Gracias, presidente. Una primera cuestión. Yo entiendo que la ley del servicio civil está dentro de un conjunto de leyes que está enviando que está enviando el Poder Ejecutivo y que hacen a la reforma del Estado, por lo cual va a la comisión especial, la comisión bicameral de reforma del Estado, que está presidida por el senador Samaniego, no le estoy viendo. Así que mi consulta es, en principio, esa, ¿verdad? Si fue girada ya a esa comisión. Lo siguiente, yo les digo con toda sinceridad, 15 días es un plazo insuficiente para hacer un buen trabajo. A mí me tocó
Me tocó trabajar como diputado en la ley actual, en la ley vigente, la ley 1626 del año 2000, que fue una ley muy trabajada y con todo eso y se dio mucha participación y se tomó mucho tiempo, pero una vez aprobada, y esto que voy a decir no es retórico, sino es literal, una vez aprobada empezaron a presentarse miles y miles de inconstitucionalidades. La primera inconstitucionalidad presentada por la propia Corte Suprema de Justicia. Y eso ha hecho que en este momento tengamos una situación absolutamente irregular, porque hay funcionarios públicos que se benefician de inconstitucionalidades, que están en un limbo jurídico porque no les rige la ley anterior, no les rige la ley del presente, y entonces están en un limbo jurídico y tienen una condición, vamos a decir, especial con relación a los otros que sí están regidos por la ley 1626. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, presidente? No estoy diciendo que nos tomemos 6 meses, a lo mejor ni siquiera 3 meses, podemos ver un plazo razonable. Yo no conozco el texto final, leí el texto anterior, pero de todas maneras es muy complejo y voy a dar un último argumento sobre la complejidad del proyecto. Estamos hablando de una ley que le va a regir a centenares de miles de funcionarios públicos que en este momento tienen determinados derechos laborales. Perdón, porque se pierde la claridad nomás. En este momento estamos tratando la ley del agente penitenciario, porque algunos no están... No es la ley del servicio civil. No. Ah. Me supuso... No, y por eso me supuse que había cierta confusión. Pero pidió los dos, presidente. Pidió los dos, presidente. Pero además ya estoy terminando, presidente, si me permite. Adelante. Hay un tema muy complejo en esta ley, porque va a haber en las disposiciones transitorias, hay un proceso de transición entre la ley vigente, que establece determinados derechos y obligaciones, y la ley que se va a aprobar. Y ese proceso de transición es muy difícil y muy complejo para regular, porque todos sabemos que en materia laboral existen derechos adquiridos. Así que por esa razón, presidente, yo sugiero que el colega presidente de la Comisión de Legislación coordine con Arnaldo Samaniego, que preside la bicameral, y veamos con el entendimiento y la comprensión de que es una ley importante que requiere toda nuestra atención, que tratemos de darle la celeridad del caso, pero en un plazo razonable que nos permita hacer un buen trabajo. Gracias, presidente. El senador Derlis Maidanas ya se allanó, por consiguiente, entonces ya hay que votar directamente la postergación. Perdón, porque me piden la palabra en simultáneo todo, pero voy a respetar el orden. Senador Colin Soroka, en el uso de la palabra. Breve, presidente. Para aclarar, porque yo le dije a Derlis no era bueno mezclar las dos cosas, los dos proyectos, son totalmente diferentes. El proyecto del agente penitenciario, presidente, tiene impacto directamente económico. Tiene financiación presupuestaria. Por eso es lo que se pide su postergación para mejor estudio. Segundo es de la parte de carrera. Sí. En ese sentido, presidente, nosotros teníamos un proyecto de 156 artículos, ingresada en el 2022, en un gobierno anterior. Es un proyecto de ley que lleva ya muchos años en el Paraguay queriendo llevarse adelante, pero ¿qué pasa? La propuesta, presidente, del Ejecutivo, nosotros le recibimos a Fernández Baldovino, que se redujo a 138 artículos. Se cambió casi totalmente la ley.
Entonces la propuesta nuestra, querida senadora y demás colegas, era la siguiente: forzar ya que se vaya tratando en audiencias públicas y llamar a una extraordinaria, no para su tratamiento de aprobación, sino para su debate en una extraordinaria que iba a ser el 11, después del 20 de marzo. Pero no era tan solo, no era buscar la aprobación del proyecto, sino un debate interno que merece en esta plenaria, porque si no vamos a terminar, presidente, haciendo un error enorme, porque está puesto que no vamos a llegar, ni si ponemos en mayo o junio, si no forzamos a un debate interno, nadie va a leer los 136 artículos. Y la idea nuestra es que se debata de fondo, presidente, porque también tiene impacto presupuestario fuerte. Y de nada va a servir que nosotros, hay dos versiones hoy, hay un solo proyecto, pero son dos versiones totalmente diferentes. La que ingresó, señores, en un 92% fue modificado. Es otra ley. Entonces, presidente, con pedido del Ejecutivo, del ministro, para no alargar esto, pidió luego su postergación y su estudio para mejor comunicación. Lo que tenemos que llevar después es ver, cuando se estudie todo, qué fecha ustedes, mesa directiva, resuelven el tratamiento de la ley. Sencillo. Gracias, presidente. A usted, senador, se concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez, después está el senador Eduardo Nakayama escrito. Gracias, presidente. Es con relación a la ley del agente penitenciario. Está girado a la Comisión de Legislación de Derechos Humanos y Salud Pública y acaba de decir el impacto presupuestario que tiene. Por lo tanto, yo solicito que sea girada también a la Comisión de Hacienda, presidente, porque creo que tiene jubilaciones, tiene escalafón, tiene una serie de cuestiones presupuestarias muy claras y que evidentemente la Comisión de Hacienda y el Ministerio de Hacienda van a tener que trabajar para poder colaborar en el esclarecimiento de los artículos correspondientes y sobre todo ver la viabilidad de lo que plantea el proyecto. Entonces, mi moción concreta es, presidente, que sea girada a la Comisión de Hacienda. Gracias. Así se hará, se va a girar a la comisión sin mayores inconvenientes. Senador Eduardo Nakayama, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, entiendo que el colega Derlis Maidana ya se allanó al pedido de derivación a comisión. Simplemente quiero solicitar también que el proyecto del agente penitenciario sea derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hemos advertido que en uno de los artículos se busca equiparar al agente penitenciario como integrante de la fuerza pública, cuando el artículo 172 de la Constitución Nacional claramente dice que exclusivamente las fuerzas militares y policiales integran la fuerza pública. Es decir, sería un artículo inconstitucional. Entonces hay ciertas cuestiones que deben pasar también por el tamiz de la óptica constitucional, ¿verdad? Yo celebro, presidente, todos los proyectos que se presentaron para estudio. Quiero decir que hemos dado una primera leída a la ley del servicio civil. Realmente incorpora muchas cuestiones que las leyes anteriores no lo hacían. Y creo que tenemos que estudiar justamente en conjunto esto, la ley del agente penitenciario, por eso yo creo que no está totalmente divorciado, y también la ley contra nepotismo, que actualmente no cumple el objetivo que tiene, ¿verdad? Y eventualmente también la ley del funcionario legislativo, cuyo proyecto presentamos semanas atrás. ¿Por qué? Porque cada poder tiene sus propias particularidades y en algunos casos dentro de un mismo poder, como el Ejecutivo, que tiene la mayor parte de la administración pública, también algunos de sus órganos e instituciones tienen sus particularidades. Yo he defendido, presidente, más allá de las críticas que se han hecho, lógicamente, en relación al tema en particular del nepotismo, la autonomía que tiene que tener el Poder Legislativo para poder ordenar sus gastos, para poder contratar la gente a cargo y sobre todo también lo que se refiere a las personas de confianza, ¿verdad?
pero hay cuestiones que se tienen que reglar a los efectos de que todos tengamos, digamos, las reglas claras. Entonces, simplemente quería manifestar eso, presidente, consultarle nuevamente al colega Aderlis Maidana si se allana ese pedido, que se pase también a la Comisión de Asuntos Constitucionales, al agente penitenciario, el otro ya se gira luego. Entonces, si es así, entonces para estudio posterior de estas dos leyes propuestas por él, que son el punto 2 y el punto 4 del orden del día. ¿Es así, colega Maidana? Senador Maidana. Bueno, para hacer algunas aclaraciones. Yo había solicitado la postergación de los puntos del agente penitenciario y del proyecto de ley de la función pública y de la carrera del servicio civil. En ese sentido, totalmente de acuerdo para que el proyecto del agente penitenciario vaya también a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Hacienda, porque tiene implicancias presupuestarias. Con relación a la ley del servicio civil, y no hay ningún problema para que cuando tengamos el dictamen de comisión, la comisión directiva, ¿cómo se llama? La mesa directiva establezca el día y la hora de la sesión que se va a tratar. Si es ordinaria, extraordinaria, no tenemos ningún problema. Mi pequeño desacuerdo nada más es con el senador Rafael Filisola, con el mayor respeto que se merece, tirar otra vez a la comisión de la reforma del Estado. Esa es una comisión que sabemos que viene del periodo anterior. Como decía un expresidente, tirar un proyecto allí es como enviar a las calendas griegas. No va a salir nunca, no vamos a tener resultados, y este es un proyecto primordial para el Poder Ejecutivo dentro del plan de reforma del Estado. Entonces, me allano a la propuesta de la senadora Esperanza Martínez y el senador Nakayama. Correcto. No hay oradores, entonces pongo a consideración la postergación del proyecto de ley del agente penitenciario. A consideración, suficiente mayoría, se posterga. Entramos al tercer punto que ya algunos intervinieron. No. De nepotismo, sí. Pero no. El punto, voy a pasar directamente al cuarto ya para someter a votación, el de la función pública y la carrera del servicio civil. A consideración, la postergación, suficiente mayoría. Ahora entramos al siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que modifica y amplía lo establecido en los artículos 1 y 3 de la ley número 5.295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública. Senador Basilio Núñez, proyectista, se le concede uso de la palabra. Gracias, presidente. Colegas, conversé con varios colegas. Tenemos varios proyectos, presidente. Sabemos que el oficialmente presentado en tiempo y forma es el firmado por varios colegas de mi bancada, me incluyo, de otras bancadas. También tenemos en conocimiento que en la comisión permanente entró un proyecto de ley presentado por el diputado Rubín, conversando con el colega Patrick Kemper. Creo que también ahora, si la plenaria permite, va a patrocinar ese proyecto de ley. También tenemos el proyecto de iniciativa popular, repito, iniciativa popular entre comillas, que prohíbe y penaliza el nepotismo en la función pública. Y siempre dije, presidente, de que el proyecto de ley que presentamos con algunos colegas iba a ser un proyecto de ley marco, que estábamos abiertos a sugerencias, así como los encontré a los otros colegas, el colega líder Amarilla también, y otros. Entonces la idea es tratar de fusionar estos proyectos de leyes, tratar de aprobar en general y después, en marzo, entonces establecer una agenda para que tengamos una ley de nepotismo que verdaderamente
diga chao nepotismo. En el gobierno de Horacio Cartes, cuando se aprobó la ley de la transparencia, la ley 5282/2014, se dijo chao prebendarismo. Chao prebendarismo. Recordar que entraron menos de 5.000 funcionarios públicos después de un gobierno donde entraron 60.000 funcionarios públicos, gobierno de la Alianza. Y después nuevamente en un gobierno colorado, digo otra vez entre comillas, entraron 80.000 funcionarios públicos. Dijimos otra vez bienvenido prebendarismo. Entonces, queremos decir bienvenido transparencia, todos. Pero hay objeciones, y creo que las objeciones son válidas. Acá, en este Congreso, fue aprobado proyectos de leyes que tienen que ser respetados, como la ley 6983. Porque acá, por eso dije, y que me disculpen, porque dije iniciativa popular, porque hubo una pelea en las redes sociales, porque un conocido activista digital, creo que es Santagada, algo por el estilo, Ezequiel Santagada, observaba también lo que dije desde un principio. Presentar un proyecto de iniciativa popular, y yo puedo presentar si yo no entré como senador, o yo no fui vicepresidente o vicepresidenta, o no llegué a la Cámara de Diputados, pero vamos a presentar tal cual. No usemos el rostro o la carátula de iniciativa popular ciudadana, y mejor para que en la próxima elección nos voten, digamos bien, vamos a patrocinar una iniciativa popular, pero somos de un sector político. Y estuve abierto a que me visiten. Le visitaron al presidente de la comisión permanente, con quien estuvimos en comunicación, y estaba esperando la visita de los proyectistas. Sí, se me acercó un señor de apellido Cano para decir que el proyecto que presentamos nosotros es inconstitucional. Inconstitucional. Y que tenía que retirarlo y que no se puede tratar. Esa fue su base de conversación. En plena reunión de la comisión permanente se me acerca. No le conocía, a lo menos personalmente. Y hasta le llamé al secretario general. Digo una infidencia. ¿Y por qué va a ser inconstitucional un proyecto de ley que estamos presentando? Bueno, continúo. ¿Y por qué tenemos que ser resguardo de que las leyes se cumplan? Que no se enojen, porque nosotros no nos vamos a enojar si por ahí presentamos una iniciativa popular también a través de las bases, a que nos critiquen. ¿Y qué critico? Que la iniciativa popular es de un sector político, que no da la cara, que la iniciativa popular, y ese mensaje y esa pregunta va a los ministros de la Corte y acá a los parlamentarios también que por ahí entienden más de temas electorales. El validador que utilizan es el IC, lo que está detrás de la cédula, un número. Y no la firma electrónica, que es la que se tiene que utilizar. Entonces hasta me pregunto, ¿qué validez tiene? Si se usa el IC de la cédula, si ustedes agarran su cédula de identidad y ven el número detrás, y precisamente ese número es lo que poseen varias entidades públicas y privadas. ¿Qué pasa si yo tengo una casa de electrodomésticos o una empresa proveedora de almuerzo y tengo a todas las directoras con su número de cédula de identidad y después yo cargo todo? ¿O qué pasa si le cargamos nosotros, o gente del Partido Liberal o del Partido Colorado, o los opositores a ellos, y después nosotros somos los culpables? ¿Qué pasa después de esa denuncia a través de las redes sociales y donde hicimos un pedido de informe? A la noche baja 8.000 los votantes. Entonces tengo que pensar mal, no se tienen que enojar. Y yo le pido a los propulsores de esa iniciativa, les felicito que se sumen a todos los proyectos que presentan los legisladores. Es más, con amplitud
diría, estoy de acuerdo en fusionar con el proyecto de ley original que vamos a modificar, el proyecto de ley que entra con tiempo y forma, el proyecto de ley que acá en plenaria, o los artículos que se pueden modificar de los diferentes colegas que ya también están trabajando en eso, que comentó el colega Nakayama, el proyecto del diputado que está en la comisión permanente y desde la iniciativa popular, que me comentaron hoy tuvo entrada oficial. Entonces, una moción concreta, pero tengo que decir una objeción nuevamente, una moción concreta es después que fusionemos los proyectos y se aprueben en general para que en marzo lo definamos en particular, pero con objeciones, que los tengo que decir acá. Y acá tenemos, por ejemplo, porque nunca se pierde la oportunidad para que encuentren por la ventana para meter ideología de género. No pierden la oportunidad. Y en uno de los artículos, precisamente está una palabra que no está en la legislación paraguaya. Y si me permiten leer, a través de asesores jurídicos, se hizo un análisis de la legislación y me estoy refiriendo al término unión convivencial. Evidentemente se hizo una copia de lo que es la legislación argentina, un copie y pegue. En Paraguay está la unión de hecho, el concubinato. Entonces, el término unión convivencial dice, es el nombre con que el Código Civil y Comercial argentino designa la relación existente estable entre dos personas que viven juntas y comparten un proyecto de vida, sin estar legalmente casadas, es decir, lo que antes se llamaba concubinato. El régimen legal se aplica tanto si los miembros de la unión convivencial son del mismo sexo o si son de distinto sexo. Y dejaría el resto para no aburrirles para el debate. Pero repito, nosotros estamos atentos y ustedes saben que con eso no estamos de acuerdo, que la Constitución Nacional lo prohíbe. Y voy a dejar este dictamen sin desperdicio para cuando tengamos la sesión. La primera observación, entonces, si se va a aprobar en general, cambiar el término de unión convivencial por concubinato, unión de hecho. Y después una alerta también para los colegas, porque vamos a aprobar en general. Pregunto, y en mi caso, uno de mis padres son como 11, 12 hermanos. Nosotros somos como, no sé, 20. Tengo 400 parientes. Y hay un medio que me persigue y no encuentran causales de nepotismo. Y hasta hay denuncias contra varios colegas que están presentes acá y que según nuestra legislación eso no es nepotismo. Y quisieron instalar de que eso es nepotismo. Y muchos no hablan. En nuestra ley actual, nepotismo es si yo contrato o si yo nombro. Así mismo es. Entonces, ahora nos piden hacer una declaración jurada en base a esta iniciativa popular. Entonces, vamos a sacarle de la carrera a Derly Maidana, o a Bachi Núñez, o a Líder Amarilla, o a cualquiera, con la disculpa del caso. Vamos a sacarle de la carrera, entonces le van a contratar en la municipalidad de San Juan a un sobrino mío. Entonces yo ya me tengo que ir preso, ya tengo que estar inhabilitado, porque no es claro esta ley. Entonces esa alerta nomás le doy a los colegas de ese trabajo que hicimos. Entonces que tengan en cuenta eso. Y en varias legislaciones, con esto termino, el nepotismo de alguna forma se castiga más con la inhabilidad en la función pública y con la devolución 50% del que contrató o tuvo tráfico de influencia y el otro 50% devuelve el contratado. Es todo, muchas gracias, colegas. Gracias a usted, señor senador. Senador José Oviedo.
Buen día, gracias, presidenta. Con relación a este proyecto, quisiera referirme, y disculpe que lo cite, al senador Núñez, y quiero que me permita citarlo una o dos veces más durante esta locución. Nosotros desde el despacho íbamos a presentar un proyecto también, y en ese momento se nos acercó un señor que se llama Robert Cano, fue viceministro de Educación, es un patriota, yo lo considero así, no sé si... Ah, bueno, está bien, eso no lo sabía. Siempre está por acá presentando ideas, bueno, y nos solicitó que esperemos y que presentemos esto como una iniciativa popular, porque realmente el pueblo estaba reclamando esas actitudes, y no es de este gobierno nada más. Sí, en los otros gobiernos se hicieron, pero que los otros gobiernos lo hayan hecho no nos habilita a nosotros moralmente, al menos a que sigamos con eso. Y le dije que sí, bueno, y es más, yo le ayudé. Le estuve molestando varias veces al señor secretario general, preguntando sobre los procedimientos, él nos ayudó. Y se presentó la iniciativa. Aclaro que para mí también está mal, ¿verdad? Como un muchacho de 19 años va a ser un asesor de un diputado, ¿verdad? Yo por lo menos no me animaría. Yo me animo a ser diputado, me animo a ser senador, me animo a ser presidente de la República, pero no me animaría a ser un asesor de un legislador ni un ministro, porque para eso necesitas mucha experiencia de vida y experiencia en las instituciones. Bueno, entonces le digo al senador que la iniciativa es genuina de la sociedad. Está cansada la sociedad de esas señales del gobierno. Yo le solicito respetuosamente que realmente posterguemos la aprobación de estos proyectos y que por lo menos analicemos, porque hay cuestiones que requieren por lo menos ser consideradas a la hora de aprobar un proyecto, porque son como 4 proyectos ya, y si juntamos todos, bueno, nada más eso les pido que esperemos. Y yo también estoy en contra de muchas ONGs, yo aclaro eso, y también fue un error, una torpeza política lo que se había cometido. Considerando que el senador Núñez presentó un proyecto, considerando que tiene una mayoría para aprobar, considerando que el señor no suele estar queriendo estar bien con la ciudadanía, evidente. Considerando todo eso, fue una torpeza salir a pelearse con él por Twitter. Eso es reconocido por mí, ¿verdad? No debieron hacer eso, pero sí la iniciativa es genuina de la ciudadanía. Les pido, colegas, que posterguemos esto y incluyamos a todos los proyectos, tanto de la Cámara como de la iniciativa popular. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Senadora Esperanza Martínez, en uso de la palabra. Gracias, presidenta. En el mismo sentido del senador que me antecedió en el uso de la palabra, si el proyectista acaba de darnos una extensa explicación de todos los anteproyectos que existen, con iniciativa popular o sin iniciativa popular, e incluso considerando sus críticas a la iniciativa popular, a la que yo sí suscribo. Yo creo en la iniciativa popular, que por supuesto no tiene que ver con la iniciativa política. Puede ser manipulada y todo en este país está contaminado. Y a veces uno juzga por sus propios actos cuando cree que todo está controlado y que todo puede ser utilizado, la cédula de las empresas como las cédulas de las entidades públicas, todo claro que sí. Pero a lo que me quiero referir, presidenta, es que la propuesta del proyectista es que aprobemos en general bajo su proyecto. Y yo le pregunto por qué no podemos pasar a comisión y en cada comisión la comisión libremente decide, o podemos todas las comisiones después tomar esa decisión de que es este proyecto u otro proyecto el que está a criterio de los que vamos a debatir, el que tenga las mejores condiciones para ser la base de discusión. Pero lo que no estoy de acuerdo ya otra vez de que tiene que ser su proyecto, ya va a tener en general, porque ese tiene que ser, porque si no es ese no es el proyecto auténtico antinepotismo. No es así, presidenta.
Y le pido al senador Basilio Núñez, que le conozco que tiene claridad política, que pasemos lo que se tenga que hacer, presidenta, dejemos de cambiar este modelo democrático, participativo, deliberativo, donde muchos de nosotros perdemos históricamente las votaciones, pero estamos acá para colocar nuestra voz, una voz que es la voz de una parte de la ciudadanía, pequeña, grande, mayoritaria, a veces, otras no. Pero esa es la república, y voy a repetir esto, presidenta, porque estamos en una crisis institucional de la República Democrática en el Paraguay. Entonces, con todo respeto le pido al senador que no votemos en general, porque nos quiere imponer su proyecto, que todavía no leímos, ni tampoco leímos los otros 3 o 4 proyectos, de que ese tiene que ser el que va a regir para discutir los demás. Y que nos dé la libertad a las comisiones y a todos nosotros, a los 45 que estamos en todas estas comisiones, que decidamos, y probablemente a lo mejor va a ser su proyecto, el proyecto borrador mártir, digamos, sobre el cual se construyan los consensos o no, pero no que aquí por imposición de la votación de la mayoría ya otra vez tengamos que aceptar eso y ahora ya no vamos, ese nomás lo es el proyecto, o si no vamos a recibir alguna chacha por nuestra cola, presidenta. De modo que yo le pido respetuosamente que pasemos a comisión como hicimos con los 2 proyectos anteriores, presidenta. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Senador Rafael Filisola. Gracias, presidenta y colegas. Entiendo Perfecto. Bueno, entiendo que el senador Núñez está de acuerdo con que todos los proyectos se vayan a comisión y ahí se estudien y ahí se pueda rescatar lo mejor de cada proyecto. Ahora, yo quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar la importancia que tiene la iniciativa popular, y no solamente la iniciativa popular, sino otras formas de participación semidirecta. Es de todos conocido que existe en la mayoría de nuestros países, no solamente en nuestro continente, sino en otros continentes también, existe una crisis de representación. Una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas no se sienten representadas o representados con sus representantes, con los poderes públicos. Y esa crisis de representación existe también en nuestro país. Entonces, dentro de un momento en que la democracia ha retrocedido en el mundo, porque todas las mediciones establecen o revelan que la democracia ha retrocedido en el mundo, Paraguay ha bajado en algunos índices de sistema de democracia frágil o democracia débil a sistema híbrido, pero todos los países en general han tenido retrocesos entre la pandemia y otras crisis políticas. Entonces, ante la crisis de representación es importante que existan otros espacios de participación ciudadana. Vamos a recordar nada más que la democracia de los antiguos, la democracia clásica, era una democracia directa, donde la gente iba y participaba en asambleas, y en asambleas se tomaban decisiones colectivas. Inclusive el voto es algo relativamente reciente, porque en la democracia de los antiguos, la mayoría de los cargos, por una cuestión de principio de igualdad, que es básico para la democracia, la mayoría de los cargos se elegían por consenso. En Atenas, por sorteo. Nosotros tenemos que ser conscientes de esta crisis de representatividad. Tenemos que alentar la participación ciudadana.
Y una forma de alentar la participación ciudadana es justamente apoyar estos procesos de iniciativa popular. Yo no sé cuánta gente firmó ya, me decía el senador Soroka que ya se pasó la cantidad mínima de firmantes, que de hecho es una cantidad importante. Así que más allá de los cuestionamientos que tengan algunos proponentes, que yo respeto, estamos en una democracia, podemos criticarle a quien sea y se puede generar un debate. Y por supuesto se tienen que criticar todos los proyectos, por supuesto tenemos que leer con un sentido crítico todos los proyectos, pero es importante que un grupo de gente se haya organizado para presentar una iniciativa popular. Y hoy esa iniciativa popular ya no es patrimonio de las personas que tuvieron, que prepararon el proyecto o plantearon la idea. Ya es de las decenas de miles de personas que firmaron. Y voy a decir que, y quiero recordar que nuestra democracia es una democracia representativa y participativa. Por eso tenemos estas figuras constitucionales. Y estas figuras constitucionales y otras nuevas que están inclusive recuperando algunos principios de la democracia de los antiguos, de la democracia griega clásica. Inclusive van más allá. Por ejemplo, en Finlandia hace unos años se desarrolló un proceso de participación popular para elaborar una constitución donde se eligieron ciudadanos por sorteo, se trabajó con comisiones técnicas, se eligió posteriormente un consejo y hay varias prácticas similares. Así que voy a citarle a un constitucionalista argentino muy distinguido, Roberto Gargarella, que es además discípulo de una de las mentes más brillantes del derecho en Latinoamérica, Carlos Santiago Nino, que lastimosamente nos dejó muy prematuramente, falleció muy joven, pero dejó una prolífica labor. Pero Gargarella dice, el debate político, y esto quiero que presten mucha atención los colegas, ayer se hablaba mucho del malestar ciudadano. El debate político no se puede quedar encerrado dentro de las paredes del Congreso, no nos equivoquemos. Y eso dice Gargarella, no se puede quedar encerrado, que un constitucionalista no hace política dentro de las paredes del Congreso. Tiene que haber más y hay que darle voz en forma directa al pueblo, a la población, y la población tiene que tener espacios de participación directa. En este caso es un espacio de participación semidirecta porque han hecho un esfuerzo enorme para juntar las firmas que requiere la legislación, pero de todas maneras nosotros podemos aprobar otro proyecto distinto. Con esta palabra, presidente, nada más. Yo valoro el trabajo que hizo Eduardo Nakayama, valoro el trabajo que hizo también el colega Núñez. No sé si el colega Oviedo va a presentar su proyecto. Por supuesto, todos esos proyectos tienen la legitimidad política y constitucional y popular también, porque son legisladores que han presentado proyectos que han sido electos por el voto popular y eso les habilita a presentar proyectos de ley. Pero pido a los colegas que le demos el mismo valor a este proyecto que ha sido presentado por decenas de miles o ha sido firmado por decenas de miles de compatriotas que merecen tener una respuesta del Congreso. Es decir, tenemos la obligación de leer los aportes que ellos pusieron e incorporar los aportes que ellos nos plantean al debate parlamentario. Y por supuesto, convocarles y escucharles en algún momento cuando esto se trate en comisión para que ellos vengan a fundamentar y a defender las ideas que han sostenido en el proyecto que presentan. Con estas palabras me adhiero a la vuelta a comisión. Gracias, señor senador.
Senador Basilio Núñez, para una moción de orden. Entonces, con la mayoría de los colegas de que el proyecto de ley marco más todos pasen a comisión. Muchas gracias. A votación. Suficiente mayoría. No habiendo ya otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo a las 10:45 horas. Buen fin de semana.